No te quejes y actúa. Episodio 1. Quejas. El ciclo de la insatisfacción. La luz de la mañana entró con fuerza por la ventana cuando Ricardo apagó la alarma. Se quedó acostado unos segundos, sintiendo el peso del día antes de que siquiera comenzara. Se sentó en el borde de la cama, se pasó las manos por la cara y suspiró. Otro día igual. Se vistió sin pensar, eligiendo la misma ropa de oficina que lo hacía sentir como un autómata. Mientras el café se preparaba, su mente ya imaginaba lo peor. Tráfico, clientes indecisos, un jefe que jamás reconocería su esfuerzo. Nada bueno por delante. Bebió un sorbo y frunció el ceño. Frío. No tenía tiempo para calentar otra taza. Dejó la bebida, tomó las llaves y salió. El tráfico era el de siempre. Autos amontonados, motociclistas colándose entre carriles, peatones cruzando sin mirar. Golpeó el volante con impaciencia. Minutos que parecían horas, un viaje que era una tortura diaria. Cuando finalmente llegó a la oficina, su ánimo ya estaba por los suelos. Apenas saludó a la recepcionista y se dejó caer en su escritorio. Andrés, su compañero de trabajo, miraba el teléfono sin preocupación alguna. Ricardo sintió una punzada de enojo. Él matándose y los demás perdiendo el tiempo. Encendió la computadora. 35 correos nuevos. Urgencias, cambios innecesarios, clientes exigentes. Su jefe pasó a su lado sin mirarlo. Ni un saludo, ni un reconocimiento, pensó él. Solo era una máquina de trabajo. El día siguió su curso. Reuniones inútiles, llamadas que interrumpían su concentración, clientes que cambiaban de opinión a último momento. Su trabajo, que alguna vez le entusiasmó, se había convertido en una rutina sin sentido. Al final de la jornada salió sintiéndose drenado. Manejando de regreso, su irritación seguía intacta. Se dejó caer en el sillón de su departamento y encendió la televisión. Solo ruido de fondo. Nada cambiaba. Nada mejoraba. Y en el fondo, no esperaba que lo hiciera. Para Ricardo, quejarse no era una reacción ocasional. Se había convertido en su manera de ver el mundo. Desde el momento en que abría los ojos, su mente buscaba lo que estaba mal. El tráfico era insoportable. El café de la oficina sabía a agua sucia. Los correos confirmaban lo que ya sabía. Incompetencia generalizada. Cualquier inconveniente servía para alimentar su descontento. La impresora fallaba, alguien hablaba demasiado alto, todo le irritaba, incluso en su tiempo libre su actitud no cambiaba. Se sentaba frente a la televisión solo para criticar y quejarse de la violencia, de la subida de precios de la gasolina, del gobierno. Revisaba sus redes sociales y siempre encontraba algo que le molestara. Gente presumiendo sus vidas perfectas, publicaciones llenas de opiniones absurdas. Este mundo es una porquería, se decía. Sin darse cuenta, había dejado de buscar lo positivo. No se preguntaba qué iba bien, solo confirmaba lo que estaba mal. Pero lo peor no era esa irritación constante. Lo más desgastante era depender de encontrar fallas en todo. Si algo salía bien, lo minimizaba. Si no había problemas inmediatos, los buscaba. El pesimismo se instaló sin que lo notara. Si alguien hablaba con entusiasmo sobre un proyecto, lo descartaba como una pérdida de tiempo. Si un compañero compartía una buena noticia, estaba seguro de que algo malo pasaría después. Miraba con desdén a quienes mostraban optimismo. Para él eran ingenuos o simplemente tontos. Y así el malestar se convirtió en su compañero de vida. Las pequeñas alegrías pasaban desapercibidas porque su mente estaba entrenada para lo negativo. En el fondo sentía que tenía razón. Y sin embargo había algo más profundo, un vacío que nunca desaparecía. Cada día el ciclo se repetía, y Ricardo ni siquiera se daba cuenta de que él mismo lo alimentaba. Esa noche, después de otra jornada agotadora, se dejó caer en el sillón y tomó su celular. Deslizó sin rumbo por las imágenes y videos, pasando de noticias alarmantes a publicaciones ridículas. Todo le parecía absurdo. Fotos de gente sonriendo, consejos de productividad, influencers vendiendo felicidad en cápsulas.
Pero entonces, un video captó su atención. Un hombre hablaba con voz firme. Quejarte no cambia nada, solo gasta tu energía. Pregúntate, ¿qué podrías hacer si en vez de quejarte te pusieras en acción? Ricardo frunció el ceño. Algo dentro de él se removió. No era la primera vez que veía algo así, pero esta vez sintió que el mensaje iba dirigido hacia él. Era como si alguien hubiera descubierto su negatividad y le estuviera mostrando un espejo. Se sintió incómodo. Pero pasó al siguiente video, intentando olvidar la frase. Sin embargo, cuando dejó su teléfono y apagó la luz para dormir, las palabras seguían resonando en su cabeza. No quería admitirlo, pero algo en ellas lo había tocado. Episodio 2. Conciencia. Darse cuenta del problema. Quejarte no cambia nada, solo gasta tu energía. Esa noche, después de dejar el teléfono a un lado, Ricardo intentó dormir, pero la frase seguía resonando en su cabeza. Si tan absurdo le parecía el mensaje, ¿por qué lo tenía atrapado? ¿Qué podrías hacer si en vez de quejarte te pusieras en acción? A la mañana siguiente, aún con la frase rodándole la mente, aceptó la invitación de Martín, un viejo amigo del colegio, para tomar un café. Aunque en otro momento habría cancelado con cualquier excusa, esta vez pensó que un poco de distracción no le vendría mal. El encuentro comenzó como siempre. Hablaron del trabajo, de la rutina diaria, del tráfico insoportable. Ricardo, casi sin darse cuenta, empezó a desahogarse. Habló de su jefe, que jamás reconocía su esfuerzo, de sus compañeros que parecían encontrar formas de evitar responsabilidades, de los clientes siempre indecisos y exigentes, del tráfico que lo obligaba a perder tiempo valioso, de los correos innecesarios, del café de la oficina que no valía la pena ni tomar. Habló sin filtro, sin medir el tiempo, dejando salir todo lo que llevaba acumulado. Martín lo escuchó sin interrumpir. Solo cuando Ricardo hizo una pausa para tomar su café, su amigo dejó la taza sobre la mesa y lo miró con una leve sonrisa antes de hacer un comentario que lo desconsoló por completo. «Te quejas de todo», le dijo. El comentario lo tomó por sorpresa. Su primera reacción fue negarlo, argumentar que solo decía la verdad, que simplemente describía lo que estaba mal. Pero la firmeza en la voz de Martín lo hizo dudar. Se quedó en silencio unos segundos, buscando la manera de justificar su actitud. El mundo estaba lleno de problemas. Él solo lo señalaba. No era su culpa que todo estuviera mal. Pero Martín le planteó una idea que no esperaba: hacer un experimento. Durante 3 días debía registrar en una libreta cada vez que se quejara. No tenía que cambiar nada, solo escribirlo. Ricardo frunció el ceño. Le pareció un ejercicio estúpido. ¿Para qué molestarse? Él no se quejaba tanto, solo decía las cosas como eran. Sin embargo, la seguridad de Martín lo hizo reconsiderarlo. Al final accedió solo para demostrar que su vida realmente estaba llena de problemas y no de simples quejas. Día 1. Un descubrimiento incómodo. El experimento comenzó al día siguiente. Antes siquiera de levantarse, Ricardo ya tenía 2 anotaciones. La primera cuando su despertador sonó de forma estridente y su primer pensamiento fue de fastidio. ¿Por qué tenía que empezar el día de esa manera? La segunda, cuando sintió el frío de la mañana y murmuró una queja sobre el clima. Mientras preparaba su café, su libreta siguió llenándose. El filtro de la cafetera estaba mal colado, el agua tardaba demasiado en calentar, la tostada se le quemó. Todo le salía mal. Por mínimo que fuera, parecía justificar una queja. Luego el tráfico, lo de siempre: autos, motociclistas y peatones distraídos. Sin darse cuenta, siguió añadiendo quejas a su lista mental. En la oficina el panorama no mejoró. La conexión a Internet era lenta, la impresora se atascó, un cliente hizo una cancelación a última hora. Todo parecía diseñado para enervarlo. Para el almuerzo, su lista ya superaba las 10 anotaciones. Y al final del día eran más de 30. Se inquietó. No esperaba que fueran tantas. ¿De verdad se quejaba tanto? Al principio pensó que era una exageración, pero al repasar su lista se dio cuenta de que la mayoría de sus quejas no eran sobre problemas reales, sino sobre cosas cotidianas,
situaciones que simplemente no sucedían como él quería. Día 2. El segundo día intentó prestar más atención a sus pensamientos, y lo que descubrió lo incomodó aún más. Cada cosa que pasaba por su mente estaba teñida de frustración. Parecía estar entrenando para detectar lo feo, lo erróneo, como si su cerebro hubiera sido programado para detectar fallas. Intentó moderar su registro. En vez de simplemente anotar la queja, se preguntó si realmente era un problema o solo una incomodidad pasajera. Entonces se dio cuenta de algo inquietante. Muchas de sus quejas no tenían fundamento real. El ruido de la calle lo irritaba, pero ¿era realmente insoportable o solo una molestia menor? Los correos acumulados en su bandeja de entrada le parecían una pesadilla, pero ¿no eran parte de su trabajo? Al final del día notó un patrón aún más alarmante. Muchas de sus quejas no eran sobre su entorno, sino sobre sí mismo. Se quejaba de su falta de motivación, de sentirse estancado, de su rutina, incluso de su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si el problema no era el mundo, sino él. Esa noche le costó conciliar el sueño. Día 3. La percepción. El tercer y último día, Ricardo comenzó a notar algo que antes le pasaba desapercibido. Más allá de los eventos externos, había una constante, su interpretación de lo que ocurría. Cuando el tráfico era lento, su mente no registraba simplemente el hecho, sino que añadía frustración automática. Si su jefe pedía cambios en un proyecto, lo veía como una injusticia en lugar de algo normal en su trabajo. Esa tarde, cuando revisó su libreta, se dio cuenta de que muchas de sus quejas no tenían fundamento. Se quejaba sin pensar en las soluciones. No intentaba cambiar nada, solo acumulaba descontento. Pensó en las palabras de Martín. ¿Cuánto de su malestar era real y cuánto era una construcción mental? Quizás era cierto lo que sospechaba. El problema no provenía del mundo, sino su forma de percibirlo. Y esa idea no lo dejó en paz. Episodio 3. Desencadenantes. Identificando las raíces de la queja. Registrar sus quejas había dejado en Ricardo una sensación incómoda. No era solo la cantidad lo que le inquietaba, sino el patrón que empezaba a notar en ellas. En una siguiente reunión con Martín, éste le propuso, siempre con su tono directo y paciente, un nuevo reto. No solo anotar las quejas, sino detenerse a analizar qué había detrás de cada una. Ricardo aceptó el desafío sin demasiadas expectativas. Al comenzar a observarse con mayor atención, empezó a notar algo distinto. Muchas de sus quejas y lamentos no tenían que ver con la situación en sí, sino con lo que sentía en ese momento. La prueba más evidente de esto fue su reacción ante el tráfico. Durante años había pensado que su frustración se debía a los embotellamientos interminables, a los conductores imprudentes, a los semáforos que parecían diseñados para detenerlo en cada esquina. Pero al observar con detenimiento, notó que la verdadera molestia no estaba en los autos ni en la congestión vial. Era la sensación de no tener control sobre su tiempo. Se quejaba del tráfico, pero lo que realmente lo irritaba era la posibilidad de llegar tarde y la ansiedad que eso le generaba. Empezó a preguntarse si otras de sus quejas escondían miedos similares. No tardó en percatarse que su nivel de irritabilidad variaba. Había días en los que la carga de trabajo o la lentitud del Internet no parecían afectarle tanto. En cambio, cuando se despertaba con el pie izquierdo, cualquier cosa, por mínima que fuera, lo hacía estallar. Un correo inesperado de un cliente le parecía peor que quemarse la lengua con el café o ser multado por exceso de velocidad. La voz de un compañero hablando por teléfono podía ser ruido de fondo en un momento, pero un verdadero martirio en otro. Su estado de ánimo, entonces, condicionaba su percepción del mundo. No era que el mundo estuviera cambiando, era él. Mientras seguía con el experimento, comenzó a percatarse de que su mente tenía una tendencia automática a centrarse en lo negativo. No importaba cuántas cosas salieran bien en su día. Su atención siempre se dirigía a lo que no funcionaba. Un proyecto bien ejecutado quedaba opacado solo por un error.
Un día soleado pasaba desapercibido si hacía demasiado calor. Su cerebro había creado un hábito: buscar lo que estaba mal, amplificarlo y convertirlo en lo más importante. Sus lamentos y quejas no eran más que un reflejo de ese mecanismo. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una tarde en la oficina. Mientras revisaba su correo, vio un mensaje de su jefe pidiéndole ajustes en un informe que ya había enviado. Su primera reacción fue soltar una maldición, una queja mental. Sin embargo, esta vez se detuvo. ¿Qué sentido tenía hacerlo? ¿Cambiaría algo? ¿Le serviría para algo? La respuesta fue evidente: no. Se dio cuenta de que muchas de sus reacciones no le aportaban nada útil. Se quejaba porque era lo que había aprendido a hacer desde muy joven, y no porque realmente le sirviera de algo. Comenzó a reflexionar sobre otros aspectos de su vida en los que reaccionaba de la misma manera. Recordó momentos en los que había perdido la paciencia con su familia o amigos por cosas insignificantes, situaciones donde había dado por sentado que la vida simplemente estaba en su contra. Se preguntó cuántas oportunidades había desperdiciado por ser tan negativo. Pensó en aquellos días en los que, por estar concentrado en lo que iba mal, no disfrutó de momentos que sí tenían valor: un almuerzo con sus padres y hermanos, un día sin contratiempos, una mañana soleada, un elogio sincero que en un momento desestimó. Las quejas le habían servido como un mecanismo de defensa. Quejarse le daba la sensación de estar haciendo algo productivo, cuando en realidad solo alimentaba su frustración. Cada irritación generaba otra y esta otra más, y esto se había convertido finalmente en un círculo vicioso. Si seguía viviendo así, terminaría mal. Ricardo aún no sabía cómo cambiar ese patrón, pero al menos ahora era consciente de su existencia. Se preguntó cuánto de su insatisfacción era una construcción mental y cuántas veces su malestar era generado por su propia percepción. No podía controlar el tráfico ni las decisiones de su jefe, pero podía empezar a controlar la forma en que respondía a ellas. Tal vez había otra manera de afrontar su día a día, una que no estuviera gobernada por la negatividad. Tal vez no se trataba de cambiar el mundo, sino de cambiar él mismo. Se permitió imaginar un futuro en el que sus pensamientos no estuvieran condicionados, un futuro en el que pudiera ver los problemas sin que estos definieran su estado de ánimo. Tal vez, se dijo, el primer paso no sea resolver cada inconveniente de mi vida, sino cambiar la forma en que interpreto las cosas. Episodio 4. Responsabilidad. Aceptar su papel en su propia vida. Ricardo descubrió que su irritación y frustración no siempre provenían de factores externos. Aunque el mundo estaba lleno de problemas, era su percepción y su manera de afrontarlos lo que determinaba cómo se sentía cada día. Sin embargo, esto no significó que de inmediato supiera cómo cambiar su mentalidad. Había pasado mucho tiempo culpando a todo y a todos. Su jefe era un inepto. Sus compañeros no hacían su trabajo. La sociedad estaba cada vez peor. Él era la víctima de un entorno hostil. Pero ahora, después de esos días anotando quejas en su libreta y reflexionando sobre su vida, surgió una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Realmente el problema es el mundo o soy yo? Por primera vez consideró la posibilidad de que no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía decidir cómo reaccionaba ante ello. Quejarse o lamentarse no lo estaba ayudando a mejorar. Solo lo mantenía atrapado en un ciclo de negatividad que no llevaba a ningún cambio real. Decidió, pues, que intentaría cambiar. A partir de ese día, cada vez que sintiera la necesidad de quejarse, se detendría. No sabía exactamente qué hacer en su lugar, pero al menos intentaría no repetir el mismo comportamiento de siempre. Se sintió motivado. Tal vez podría cambiar en poco tiempo, pero el entusiasmo duró poco. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que notó fue que su alarma había sonado más tarde de lo esperado. Maldijo en voz baja y se apresuró a levantarse. Sin pensarlo, ya estaba maldiciendo de nuevo. Corrió al baño, se tropezó con una silla en el camino y volvió a soltar una queja. Al preparar el desayuno, derramó un poco de leche en el piso y gritó de frustración. Pero cuando llegó al auto, atrapado en el tráfico matutino, era nuevamente el cascarrabias pesimista, y ni siquiera eran las 8 de la mañana.
Se sintió derrotado. Parecía que su hábito por quejarse y lamentarse estaba demasiado arraigada. Intentar evitar esta actitud no solo no funcionaba, sino que lo hacía sentir aún más frustrado. Se preguntó si realmente era posible cambiar o si estaba condenado a repetir los mismos hábitos una y otra vez. Un nuevo reto. Cuando le contó a Martín sobre su fallido intento, su amigo no pareció sorprendido. Le dijo que intentar dejar de quejarse de golpe era casi imposible. Su cerebro estaba demasiado acostumbrado a responder con negatividad ante cualquier inconveniente. No se trata de evitar la queja, le dijo, sino de reemplazarla con algo más útil. Fue entonces cuando le propuso un nuevo reto. Cada vez que se quejara, debía hacer un esfuerzo consciente por encontrar una solución. ¿Qué significa esto? Si un cliente cambiaba de opinión a última hora, debía preguntarse cómo podía gestionar mejor la situación en vez de solo maldecirlo. Si una reunión se alargaba innecesariamente, en vez de frustrarse, podía aprovechar el tiempo para organizar sus ideas o plantear soluciones concretas. No se trataba de ignorar los problemas, sino de enfocarse en lo que sí podía hacer para mejorar. Ricardo no estaba seguro de que fuera a funcionar, pero decidió intentarlo. Después de todo, su estrategia inicial había sido un fracaso total. Quizás esto sí tenía más sentido. El primer día se encontró en una situación típica: un embotellamiento en la carretera. Su primer impulso fue apretar el volante y desquitarse con la bocina. Pero recordó el reto. En lugar de dejarse consumir por la rabia, intentó pensar en otras alternativas. Podía escuchar un podcast interesante, poner música que lo relajara o aprovechar el tiempo para planificar su día. Incluso podía usar el momento para enviar notas de voz con pendientes del día o simplemente observar a su alrededor y notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No resolvería el tráfico, pero al menos haría algo productivo en lugar de alimentar su malestar. Más tarde, en la oficina, cuando su jefe le pidió una revisión de un informe, su primer pensamiento fue que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, en lugar de mostrarse negativo, se preguntó si podía hacer algo para que este tipo de solicitudes fueran menos frecuentes. Quizás, si organizaba mejor la información desde el principio, recibiría menos correcciones. También podría pedir claridad sobre las expectativas antes de entregar el trabajo o incluso diseñar un formato más eficiente que facilitara la revisión. Por primera vez, en lugar de solo quejarse, buscó maneras concretas de optimizar su trabajo. No siempre lograba hacerlo bien. Había momentos en los que el viejo hábito de la queja se imponía, pero poco a poco empezó a notar una diferencia. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había comenzado a enfrentarlo. Efectos de la responsabilidad. Conforme pasaban los días, se dio cuenta de algo curioso. Cuando enfocaba su energía en encontrar soluciones, su estado de ánimo mejoraba. Sentía menos irritación, menos impotencia. Había pasado tanto tiempo lamentándose que nunca se había detenido a pensar en todo lo que sí podía cambiar. La queja lo había convertido en un espectador de su propia vida. Ahora, asumir que era responsable de sus pensamientos y acciones lo hacía sentir más autosuficiente. No era un cambio drástico ni inmediato. Claro, pero era real. Muchos de sus problemas podían manejarse con un enfoque diferente. Si algo no salía como esperaba, en lugar de explotar mentalmente, trataría de ver qué podía hacer al respecto. Si nada estaba en sus manos, aprendería a soltar en lugar de forzar resultados. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el poder de cambiar algo, y esa sensación era infinitamente más satisfactoria que cualquier queja. Episodio 5. Acción. Pasaron unas semanas desde que Ricardo comenzó a cuestionarse su actitud ante la vida. Durante mucho tiempo había sentido que el mundo estaba en su contra, que las circunstancias lo limitaban y que sus frustraciones eran consecuencia de un entorno injusto. Sin embargo, el proceso de autoobservación y el reto de encontrar soluciones en lugar de quejas le habían demostrado algo que nunca antes había considerado. Su vida no dependía solo de lo que ocurría a su alrededor, sino de cómo decidía enfrentarlo. Al principio el cambio fue lento y torpe. Su mente estaba tan acostumbrada a quejarse que a veces se sorprendía cayendo en ella sin darse cuenta. Pero, a diferencia del pasado, ahora lo notaba.
y lo más importante, ahora tenía herramientas para manejarlo de otra manera. Uno de los primeros cambios que implementó fue en su manera de enfrentar el tráfico. Antes, los embotellamientos eran su mayor fuente de frustración. Golpeaba el volante, maldecía a los conductores y llegaba al trabajo con el ceño fruncido. Pero un día, en medio de un atasco particularmente desesperante, recordó el reto de encontrar alternativas. En vez de resoplar y quejarse, abrió una aplicación de audiolibros que había descargado semanas atrás y que nunca se había molestado en usar. Escuchó los primeros minutos sin mucho interés, pero pronto se vio absorbido por la narración. Para cuando el tráfico avanzó y llegó a la oficina, se dio cuenta de algo curioso. Había pasado 40 minutos en el auto y no se había quejado ni una sola vez. Esa pequeña victoria lo motivó a seguir buscando formas de aprovechar el tiempo. Empezó a escuchar no solo audiolibros, sino reportajes y testimonios sobre crecimiento personal, comunicación efectiva, manejo de la ira y administración del tiempo. De ese modo, lo que antes había sido un castigo diario se convirtió en una oportunidad de gran valor. El siguiente reto fue en la oficina. Ricardo se había construido una reputación de ser alguien irritable, alguien que suspiraba con fastidio cada vez que un compañero le solicitaba algo, que un cliente pedía cambios. Ponía los ojos en blanco cuando le asignaban una tarea de última hora, golpeaba su escritorio cada vez que alguien lo interrumpía. Pero ahora, consciente de que esas reacciones no lo llevarían a ningún lado, decidió probar algo diferente. Cuando un cliente particularmente complicado envió un correo con modificaciones absurdas, su primera reacción fue, como siempre, mandarlo al diablo. Sin embargo, en lugar de quejarse mentalmente, se obligó a detenerse. Se preguntó si podía hacer algo diferente. En vez de asumir que el cliente era un imbécil, intentó comprender su perspectiva. De ese modo, redactó un correo detallado implicando por qué ciertas modificaciones no eran viables y ofreciendo alternativas más efectivas. Para su sorpresa, el cliente respondió agradecido y accedió a sus sugerencias. No todos los intentos fueron exitosos, claro. Hubo momentos en los que cayó en los viejos hábitos, como gruñir cuando la impresora se trabó en el peor momento, o fruncir el ceño cuando le asignaron una tarea extra. Pero en general empezó a notar que cambiar su actitud hacia el trabajo hacía que su jornada fuera más llevadera. Descubrió que quejarse lo agotaba, mientras que encontrar formas de mejorar su entorno y su eficiencia le daba una sensación de control y motivación. Algo curioso empezó a ocurrir. Su cambio de actitud no pasó desapercibido. Al principio sus compañeros no dijeron nada, pero poco a poco empezaron a notar que Ricardo ya no era el mismo. Su jefe también lo percibió. Antes, cuando le asignaban nuevos informes, su primera reacción era mostrar descontento. Ahora, aunque no siempre estuviera de acuerdo, intentaba abordarlo de manera más práctica. No se trataba de aceptar todo sin cuestionar, sino de responder con más claridad y menos resistencia. Una mañana, su jefe lo llamó a su oficina. Ricardo entró con cierta reserva, pero se sorprendió al escuchar que su desempeño había mejorado notablemente. No porque hiciera más trabajo, sino porque su actitud había cambiado. Su capacidad de resolver problemas se notaba y estaba generando un impacto positivo en el equipo. No solo en la oficina se notaban los cambios. Incluso en su vida personal, sus amigos empezaron a percibirlo de otra manera. Antes, en cualquier reunión, siempre encontraba algo de qué quejarse. El servicio lento del restaurante, el ruido en un bar, el clima demasiado frío o demasiado caluroso. Ahora, en lugar de criticar el lugar donde estaban, simplemente disfrutaba la compañía. Sí, no se trataba de forzarse a ser positivo, sino de darse cuenta de que existía otra forma de ver las cosas, una que no giraba alrededor de lo que estaba mal, sino de lo que podía aprovechar. El poder de actuar. Uno de los aprendizajes más importantes para Ricardo fue darse cuenta de que cuando se quejaba se sentía atrapado, como si fuera una víctima de su entorno, sin opciones, condenado a soportar lo que fuera que el día le arrojara. Si el trabajo era agotador, si sus planes se arruinaban, si las cosas no salían como esperaba, su única reacción era lamentarse. Pero cuando empezó a buscar soluciones, todo cambió. Había días en los que, al igual que un alcohólico, tenía recaídas y mandaba todo por la borda. Pero ahora tenía algo que antes le faltaba, la certeza de que estaba dispuesto a cambiar. Y eso, por sí solo, ya era un avance inmenso.
Si este libro te está siendo de ayuda, ¿podrías hacer una pequeña pausa y dejar una reseña honesta? No te costará nada, y menos de 60 segundos. Con esto ayudarás a una persona más a encontrarse con este libro y pueda también serle de ayuda. Para que eso pase, todo lo que tienes que hacer es dejar una reseña honesta con el link en la descripción o escaneando el QR que aparece ahora mismo en tu pantalla. Que quieras ayudar a otros, nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias. Y volvamos al audiolibro. Episodio 6. Entorno. Rodearse de las personas adecuadas. Aunque había logrado reemplazar muchas de sus quejas por acciones concretas, Ricardo se dio cuenta de que su entorno aún influía demasiado en su estado de ánimo. Era imposible ignorarlo. En su círculo de compañeros y conocidos, muchas conversaciones giraban en torno a las mismas frustraciones de siempre. La política, la economía, los salarios, la gente irresponsable. Ahora que intentaba adoptar un enfoque distinto, empezaba a notar algo que antes le había pasado desapercibido. Había personas que solo se quejaban sin intención de hacer nada al respecto. Antes, él mismo había sido así. Se sumaba a las conversaciones con comentarios cínicos y sarcásticos, reforzando la idea de que todo estaba mal y que nada podía cambiarse. Pero ahora, en cada encuentro, algo dentro de él se sentía incómodo. Mientras algunos seguían atrapados en ese ciclo de quejas interminables, él se preguntaba si realmente valía la pena gastar energía en discusiones que no le llevarían a ninguna parte. Al principio pensó que podía mantenerse al margen, no opinar, simplemente escuchar. Pero con el tiempo se dio cuenta de que, aunque no participara activamente, su mente absorbía la negatividad del ambiente. Una tarde en la oficina notó una conversación entre sus compañeros que se tornaba en un lamento colectivo. Primero, alguien comentó que el aumento de trabajo era insoportable. Luego, otro añadió que los clientes nunca estaban satisfechos. A los pocos minutos, todos estaban compartiendo quejas sobre el trabajo, sus jefes, la vida en general. Ricardo sintió la tentación de sumarse. Antes habría reforzado el descontento general con sus comentarios, pero esta vez se quedó en silencio. Observó cómo, sin darse cuenta, el grupo se retroalimentaba de quejas, hasta que todo parecía un desastre. Esa noche reflexionó sobre esto. Se preguntó cuántas veces en el pasado él había hecho lo mismo. La queja no era solo un hábito individual, era como un resfriado, algo que se contagiaba de persona en persona. Y entendió que si realmente quería cambiar, debía ser más consciente de con quién pasaba su tiempo. No significaba alejarse de sus amigos o compañeros, pero sí aprender a dosificar su exposición de negatividad. Las personas con las que interactuaba se comportaban de manera diferente. Había quienes, como él antes, parecían encontrar placer en la queja. Siempre tenían algo malo que decir sobre cualquier situación y cualquier intento de buscar soluciones era desestimado con frases como «Ah, es inútil» o «Nada va a cambiar». En cambio, también habían personas que, aunque se enfrentaban a las dificultades, no se quedaban estancadas en la queja. Buscaban maneras de mejorar, de adaptarse, de encontrar nuevas estrategias para superar los desafíos. Sin hacer mucho ruido, decidió pasar menos tiempo con las primeras y más con las segundas. No se trataba de despreciar a nadie ni de cortar relaciones de forma abrupta, pero era consciente de que el entorno afectaba su mentalidad. Notó que cuando hablaba con personas que tenían una actitud más constructiva, se sentía más motivado. En cambio, con las primeras terminaba agotado, como si le hubieran pasado un camión por encima. No fue un proceso inmediato. Hubo momentos en los que sintió culpa por distanciarse de viejas amistades, pero entendió que no podía cambiar a las personas, solo decidir en qué ambiente quería estar. Se sorprendió al notar que con el tiempo algunos de sus amigos también empezaban a cambiar sutilmente al ver su transformación. Al principio lo miraban con recelo, pero luego comenzaron a imitar su actitud. Algunos incluso le preguntaban qué había hecho para estar más tranquilo y menos reactivo ante los problemas cotidianos. Otro aspecto a enfrentar fue su relación con la crítica. Antes, cualquier comentario negativo sobre su trabajo era como un ataque personal, un insulto a su honor. Su reacción natural era ponerse a la defensiva, justificar sus acciones o buscar errores en quien lo criticaba. Pero al cambiar su mentalidad empezó a ver la crítica como una herramienta de crecimiento.
No todas las críticas eran válidas, por supuesto, pero muchas contenían elementos que podría aprovechar. Una mañana, mientras revisaba un proyecto en equipo, uno de sus colegas mencionó que sus reportes eran demasiado densos y difíciles de entender rápidamente. En otro momento, Ricardo habría respondido con indiferencia, pensando que el problema no era suyo, sino de quienes no se tomaban el tiempo de leer con atención. Pero esta vez decidió escuchar. Se dio cuenta de que, aunque no le gustaba admitirlo, había márgenes para mejorar. En lugar de molestarse, tomó nota y comenzó a trabajar en ello. Para su sorpresa, sus compañeros se quedaron admirados y hasta le pidieron que compartiera su método de trabajo. Fue un cambio pequeño, pero suficiente para hacerle ver que en lugar de resistirse podía usar la retroalimentación en su beneficio. Entendió que el entorno era determinante para su estado mental. No podía controlar cómo pensaban los demás, pero sí podía decidir qué tipo de conversaciones alimentaba, a qué clase de pensamientos le daba espacio y con qué personas quería construir su futuro. Episodio 7. Equilibrio. Construyendo hábitos que lo sostengan. Después de meses de transformación, Ricardo comenzó a notar que todavía había momentos en los que la rutina y el estrés amenazaban con arrastrarlo de vuelta a su antiguo papel de quejumbroso. Se había vuelto más consciente de sus pensamientos y reacciones, pero ahora enfrentaba un desafío distinto: mantener la estabilidad a largo plazo. El cambio no era solo cuestión de actitud, sino de construir hábitos que lo sostuvieran día a día. Sabía que si quería evitar volver a la antigua mentalidad, necesitaba comprometerse con pequeñas acciones que con el tiempo marcaran la diferencia. Uno de los primeros aspectos en los que decidió enfocarse fue su bienestar físico. Durante años había vivido en un estado de agotamiento constante, durmiendo poco, alimentándose de comida rápida y descuidando por completo su cuerpo. Su jornada comenzaba con un desayuno improvisado, café, y terminaba con cenas pesadas frente a la televisión. No hacía ejercicio desde que terminó la universidad y su energía se evaporaba a media tarde, dejándolo fatigado y de mal humor. Ahora entendía que su estado mental estaba profundamente ligado a su bienestar físico, así que empezó con pequeños ajustes. No intentó cambiarlo todo de golpe, sino incorporar hábitos que realmente pudiera mantener en el tiempo. El primer cambio fue su rutina de sueño. Se había acostumbrado a irse a la cama tarde, revisando redes sociales o viendo televisión hasta que el cansancio lo vencía. Ahora decidió establecer un horario fijo para dormir, dejando el teléfono lejos de la cama y dedicando los últimos minutos del día a leer algo que lo relajara. Al principio el hábito le resultó incómodo, pero con el tiempo comenzó a notar los beneficios. Se despertaba sintiéndose más descansado, con más claridad mental y menos propenso a irritarse. Otro cambio importante fue su alimentación. Antes su dieta consistía en lo que fuera más rápido y fácil, sin preocuparse demasiado por cómo esto afectaba su energía. Ahora, sin convertirse en alguien obsesionado con la comida, comenzó a ser más consciente de lo que consumía y cómo le hacían sentir. Optó por comidas más equilibradas, evitando el exceso de azúcar, comida chatarra y cafeína, que antes usaba para mantenerse despierto. Notó que al comer mejor su mente también respondía de forma más positiva. También se propuso moverse más. Durante años había asociado la actividad física con una obligación tediosa, pero en lugar de forzarse a hacer algo que no disfrutaba, decidió probar diferentes actividades. No se inscribió en un gimnasio de inmediato ni intentó hacer entrenamientos extremos. En su lugar, empezó caminando después del trabajo, usando las escaleras en vez del ascensor y estirando su cuerpo por las mañanas. Pequeños cambios casi imperceptibles al principio, pero que con el tiempo empezaron a darle más energía. Terminó inscribiéndose en clases de natación, un deporte que le permitía desconectarse por completo de las preocupaciones del día. Con el tiempo el ejercicio dejó de ser una carga y se convirtió en un espacio de renovación. Pero su transformación no solo se limitó al bienestar físico. A medida que fortalecía su cuerpo, también empezó a desarrollar hábitos para cuidar sus emociones. Uno de los aprendizajes más importantes fue establecer límites. Se dio cuenta de que, demasiadas veces, decía sí a compromisos que solo lo agotaban por miedo a desagradar o quedar mal con los demás.
Aceptaba tareas extra en el trabajo cuando ya estaba sobrecargado. Asistía a reuniones que no le interesaban y respondía mensajes fuera de horario solo para no parecer descortés. Con el tiempo entendió que cada sí forzado era un desgaste innecesario y que aprender a decir no lo hacía egoísta, sino más consciente de sus propios límites. Aplicar este principio fue un reto, pero le ayudó a ser más estratégico con su tiempo. No rechazaba responsabilidades importantes, pero aprendió a comunicarse de manera asertiva cuando su carga de trabajo era excesiva. Para su sorpresa, sus compañeros y su jefe respondieron bien a esta actitud. Se dio cuenta de que, al establecer límites, también enseñaba a los demás a respetarlo. Otro hábito que incorporó fue la gratitud. Durante años había vivido enfocado en lo que le faltaba, en lo que salía mal, en lo que podría haber sido mejor. Ahora decidió probar un ejercicio simple. Cada noche, antes de dormir, escribir al menos una cosa por la que estuviera agradecido. Al principio le resultó difícil. Su mente aún tendía a buscar problemas y no soluciones. Pero con el tiempo este pequeño acto diario comenzó a volverse casi una obligación placentera. Descubrió que incluso en los días más oscuros y difíciles, siempre había algo positivo. A veces era el aroma del pan recién horneado al pasar por su cafetería favorita, la sensación del sol en la cara durante el camino al trabajo o la canción exacta que necesitaba escuchar sonando en la radio. En otras ocasiones era la risa espontánea de un compañero en la oficina, la amabilidad inesperada de un desconocido o el placer de quitarse los zapatos al llegar a casa después de un día largo. Lo más significativo fue darse cuenta de que, aunque aún tenía días arduos, no se sentía atrapado en un ciclo sin fin. Ahora tenía herramientas para manejar la frustración. Cuando tenía un mal día, en lugar de hundirse en la queja, tomaba una pausa, respiraba y buscaba una forma de recargar su energía. A veces significaba salir a caminar, otras simplemente aceptar que no todo tenía que resolverse de inmediato. Poco a poco dejó de ver solo lo que le faltaba y comenzó a notar todo lo que ya tenía. La calidez de una conversación, la tranquilidad de un momento de silencio, la certeza de que, incluso en los días malos, siempre había algo por lo que sonreír. Su relación con el trabajo mejoró. Al estar más equilibrado, ya no reaccionaba impulsivamente ante los problemas. Sucedió lo mismo con su vida personal, porque aprendió a disfrutar de los momentos que antes pasaban desapercibidos debido a la rutina. No bastaba con pensar diferente, tenía que vivir de manera diferente, y ahora sentía que estaba construyendo una vida en la que realmente quería estar. Episodio 8. Conexión. En lo que respecta a las conexiones emocionales, antes Ricardo solo sabía perder. Perdía oportunidades por miedo al fracaso. Perdía relaciones porque solo veía lo negativo. Perdía el interés en las personas antes de que pudieran decepcionarlo. Durante años pensó que el problema era en las mujeres, que nadie estaba a su altura, que todo amor estaba destinado a fracasar. Nunca se detuvo a preguntarse cuánto de eso era consecuencia de su propia actitud. Hasta ahora. Su transformación no había sido instantánea ni sencilla. Había sido un proceso lento, con avances y recaídas, con días en los que se sentía imparable y otros con los que caía en sus viejos hábitos. Pero a paso, había aprendido a vivir de otra manera. Y sin darse cuenta, ese cambio lo había preparado para algo que nunca vio venir: una relación sana. Porque antes Ricardo no sabía lo que era una relación estable. Estas habían sido un reflejo de su mentalidad, pesimistas, agotadoras, llenas de quejas y expectativas insatisfechas. Sus parejas terminaban cansadas con su constante negatividad. Al principio se sentían atraídas por su inteligencia y su amor sarcástico, pero con el tiempo las quejas y lamentos constantes se volvían en su contra. Si había un problema, Ricardo lo magnificaba. Si había algo bueno, lo minimizaba. Poco a poco la rutina se llenaba de discusiones, silencios incómodos y distanciamiento. No era que no hubiera querido a las mujeres con las que estuvo, pero su forma de ver el mundo contaminaba cualquier relación. Si su pareja se emocionaba por un nuevo proyecto, él le recordaba todas las razones por las que podía fracasar. Si quería hacer planes espontáneos, él encontraba excusas para no arriesgarse. Si le decía que lo amaba, él dudaba de si realmente lo decía en serio, o si con el tiempo se cansaría de él.
Siempre encontraba algo que criticar, que era demasiado optimista, que no entendía sus frustraciones, que no veía la realidad como él. Pero ahora todo era distinto. Fue en una de esas noches después del trabajo, cuando aceptó salir con amigos sin poner excusas, que la conoció. Corina no era solo atractiva, era magnética. No en el sentido exagerado, sino en esa forma natural en la que algunas personas saben estar en el mundo. Con seguridad, con inteligencia, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier conversación. Ricardo ya la había visto antes, en reuniones con amigos en común, pero nunca se había tomado el tiempo de hablar realmente con ella. Antes habría estado demasiado ocupado criticando el lugar, quejándose de su día o analizando a todos los presentes para encontrar algo que no le gustara. Ahora simplemente se dejó llevar. Desde el primer momento, la conversación fluyó. Corina tenía un humor sutil, afilado, de esos que desarmaban sin esfuerzo. Y por primera vez Ricardo no se sintió en la necesidad de demostrar nada. No tenía que impresionarla con sarcasmos ni escudos de cinismo. No necesitaba encontrarle defectos antes de que ella se los encontrara a él. Simplemente disfrutaba. A lo largo de la noche Ricardo se sorprendió a sí mismo. No estaba esperando que algo saliera mal. No estaba calculando cuándo perdería interés o cuándo él encontraría una razón para alejarse. Por primera vez simplemente estaba en el momento, sin analizarlo demasiado. Cuando la noche terminó y cada uno tomó un camino diferente, sintió algo que hacía mucho no experimentaba. Ganas de seguir conociéndola. En el pasado Ricardo se habría convencido de que era mejor no ilusionarse. Habría sobreanalizado cada mensaje. Habría buscado señales de que todo iba a fracasar antes de siquiera intentarlo. Pero esta vez fue distinto. Le escribió sin pensarlo demasiado, y Corina respondió con la misma naturalidad. Unos días después salieron a cenar, y esta vez sin distracciones, sin el ruido de los amigos alrededor, Ricardo descubrió algo más sobre ella. Ella no solo era divertida y encantadora, sino que también tenía una forma de ver la vida muy parecida a la de él. Era optimista, sí, pero no ingenua. No se quejaba por todo, pero tampoco fingía que todo era perfecto. Sabía equilibrar los problemas con soluciones, y aunque no compartían exactamente las mismas perspectivas, ella tenía algo que él nunca había tenido antes: paz. Ricardo comenzó a notar cosas en sí mismo que antes no veía. Cuando ella hablaba, él escuchaba de verdad. En sus relaciones pasadas solía esperar su turno para imponer su voz, para burlarse de su pareja, para corregir o hacer alguna observación innecesaria. Ahora, simplemente prestaba atención. Con ella todo se sentía ligero, y eso era nuevo. Con el tiempo, Ricardo descubrió que los cambios en su vida no solo habían mejorado su trabajo y sus amistades, sino que también lo habían preparado para esto: a aprender a compartir su vida con alguien sin sabotearse en el proceso. Si Corina le hacía una observación, la escuchaba en lugar de ponerse a la defensiva. Si algo no salía como esperaba, entendía que las diferencias eran naturales y que lo importante no era evitarlas, sino aprender a resolverlas juntos. Ya no veía la relación como una carga o una serie de exigencias, sino como una elección consciente de compartir el camino con alguien que valía la pena. Corina también notó el cambio. Una noche, mientras conversaban, le dijo con una sonrisa: «Tienes una forma tranquila de ver la vida, como si no necesitaras demostrar nada». Ricardo se quedó en silencio. Nunca le habían dicho algo así. Una tarde, tomando un café en el parque, ella le preguntó: «Si pudieras decirle algo al Ricardo de hace un año, ¿qué le dirías?». Se tomó un momento para pensar. El de antes se habría quejado del tráfico y encontrado 1000 razones para creer que todo acabaría mal. Respiró hondo y sonrió. «Le diría que deje de buscar todo lo que está mal, que hay mucho más de lo que cree». Paula asintió, y en ese instante Ricardo supo, una vez más, que el cambio más importante no estaba en su entorno, sino en su forma de verlo. Epílogo.
No te lamentes. La vida seguía igual, pero Ricardo no. El tráfico continuaba caótico, la gente seguía caminando apresurada. Los problemas de siempre no habían desaparecido. La ciudad no se había vuelto más amable ni el mundo más justo. Los días seguían teniendo la misma cantidad de retos e imprevistos, las mismas exigencias, las mismas responsabilidades. Pero algo había cambiado profundamente. Su forma de enfrentarlo todo. Miró por la ventana mientras el vapor del café ascendía en espirales. En un pasado remoto, en ese mismo escenario, habría encontrado 1000 razones para quejarse. Habría comenzado su mañana malhumorado, anticipando el estrés del día. Habría suspirado con resignación al pensar en lo que le esperaba. Correos interminables, reuniones innecesarias, personas exigiéndole más de lo que podía dar. Pero ahora la sensación era distinta. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que el mundo estaba en su contra. No es que la vida se hubiera vuelto perfecta, no es que ahora todo le resultara fácil, pero había aprendido a responder de manera diferente. Recordó con claridad el Ricardo de hace un año, el hombre que despertaba con la certeza de que el día le traería más razones para quejarse, el que veía problemas donde otros veían oportunidades. El que, sin darse cuenta, se había convertido en su peor enemigo, atrapado en un ciclo de insatisfacción constante. Pero ahora, desde la distancia, se daba cuenta de algo esencial. Ese ciclo no lo había creado la vida, sino su propia mente. El cambio no fue inmediato, ni fácil. No hubo una revelación repentina, ni un momento mágico que transformara todo de golpe. Fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos, de ajustes diarios, de errores y aprendizajes. Primero, tomó conciencia de sus pensamientos. Luego empezó a elegir mejor sus reacciones. Y en ese camino había descubierto algo inesperado, una relación sana y equilibrada. Corina había sido la prueba de que el cambio real no solo se reflejaba en la actitud, sino también en la forma en que se relacionaba con los demás. Aprendió que amar no era ganar una batalla de egos ni exigir que la otra persona hiciera todo exactamente como él quería. Amar era construir juntos, aprender, compartir, disfrutar sin miedo. Y ese aprendizaje no se limitaba a las relaciones de pareja. Todas sus relaciones habían cambiado. No porque la gente a su alrededor fuera diferente, sino porque él lo era. Antes, muchas de sus conversaciones se reducían a intercambiar frustraciones, alimentar el descontento mutuo, reafirmar la idea de que todo estaba mal. Ahora, cuando hablaba con amigos o con su familia, notaba que podía disfrutar del momento sin necesidad de buscar algo que criticar. Escuchar en lugar de esperar su turno para hablar. Disfrutar en lugar de anticipar decepciones. Apreciar lo que tenía en lugar de obsesionarse con lo que le faltaba. Por supuesto, seguía teniendo días difíciles, días en los que el cansancio lo superaba, momentos en los que la negatividad intentaba regresar. Pero la gran diferencia era que ya no se quedaba atrapado. Un mal día ya no significaba una mala vida. Un problema ya no lo definía. Un error ya no era el fin del mundo. Respiró hondo y tomó otro sorbo de café. La vida no era perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no le inquietaba. Ya no sentía la necesidad de tenerlo todo bajo control. Ya no vivía esperando que el mundo cambiara para poder sentirse bien, porque el verdadero cambio había ocurrido dentro de él. Se puso de pie y salió a la calle. Sintió el sonido del tráfico, el bullicio de la ciudad. Todo estaba igual, pero él lo percibía diferente. No se trataba de tener el mejor trabajo, la pareja perfecta, una vida libre de problemas. Se trataba de elegir cómo vivir cada día. Con una sonrisa en los labios, se repitió las palabras que lo habían acompañado en su transformación. Un recordatorio simple. Una orden que cerraba un ciclo y abría otro. No te quejes y actúa. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de No te quejes y actúa de Darío Foster. Este audiolibro ha sido producido por Aubible Studios. Edición y revisión del texto, Aubible Editorial. Copyright de la producción 2025, Aubible Studios.
Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.